La primera vez que escuché la voz del oficial gritando mi nombre, supe que mi vida en Estados Unidos había terminado. Señor Ramírez, levántese y abra la puerta. Inmigración. Eran las 6 de la mañana, y yo todavía tenía las manos sucias de la pintura que usé la noche anterior en una remodelación. Llevaba 22 años en este país, 22 años de mandar dinero cada viernes a México, de romperme la espalda en la construcción, de limpiar oficinas los fines de semana para que mis hijos tuvieran ropa, libros y comida en la mesa. Y fue en ese instante, cuando vi las botas negras entrando a mi sala, que entendí que todo se había derrumbado no por un desconocido, no por un error de papeles, sino porque mi propio hijo había marcado el número de inmigración. La traición no duele en el momento del golpe, sino cuando uno empieza a recordar cada sacrificio. Año 2003. Yo llegaba a Los Ángeles con apenas $600 escondidos en el forro de mis zapatos. Dormía en un garaje con otros 6 hombres y trabajaba 15 horas diarias por $8 la hora. Todo lo que sobraba lo mandaba en giros de $200, $300 a Michoacán. En las cartas que acompañaban las remesas, yo siempre escribía lo mismo: cuídalos bien, que no les falte nada. Algún día estaré de vuelta. Mi hijo mayor, Daniel, tenía solo 5 años cuando me fui. Yo lo miraba en fotos, con su uniforme escolar nuevo que yo había pagado, y sentía que cada ampolla en mis manos tenía sentido. Con el tiempo, aprendí a vivir en las sombras, sin papeles, sin seguro, sin nombre oficial, un número más en una lista invisible. Me levantaba a las 4 de la mañana, tomaba café recalentado en un vaso de plástico y me lanzaba a la carretera con mi camioneta vieja llena de herramientas. El trabajo era todo: techos bajo el sol ardiente de California, sótanos húmedos en Nueva Jersey, viajes clandestinos a Texas, donde pintábamos casas enteras en 3 días. Nunca pedí nada para mí. Lo poco que guardaba era para mandar: 500 en diciembre, 1000 cuando mi madre enfermó en 2011, 2000 cuando Daniel pidió ayuda para entrar a la universidad en Guadalajara. Nunca imaginé que esos giros, esas transferencias con mi sudor, se convertirían en las cadenas que me atarían a la traición, porque cada dólar que enviaba no solo alimentaba a mi familia, también sembraba una deuda silenciosa en mi corazón. Yo esperaba gratitud, comprensión, aunque fuera una llamada en la Navidad. Pero con los años, las llamadas se hicieron más cortas, las voces más frías. Papá, mándame para el semestre. Papá, necesitamos para el coche. Papá, si no mandas, no sé qué voy a hacer. Y yo mandaba, siempre mandaba. Recuerdo un día de invierno, año 2016. Estaba sentado en la cabina de la camioneta afuera de un Home Depot, esperando que alguien gritara: «Necesito 2 para demolición». Tenía los dedos entumecidos por el frío y el celular vibró. Era Daniel. Su voz sonaba seria, casi adulta, con un tono que no reconocí. «Papá, necesito $5,000. Es para una inversión. Algo grande. Confía en mí». 5,000. Yo nunca había tenido esa cantidad en mis manos de golpe. Le dije que no podía, que apenas tenía para pagar renta y mandar algo para su hermana. Silencio. Luego la frase que todavía me arde como fuego: «Entonces nunca me vuelvas a llamar». Ese fue el comienzo de la distancia, de un muro invisible que creció año tras año. Yo seguí mandando lo que podía, porque uno como padre no sabe dejar de dar. Pero esa voz, ese reclamo, quedó clavado en mi pecho. A veces me preguntaba si me odiaba por haberme ido, si me veía como un extraño con dólares, pero sin abrazos. Y, sin embargo, nunca imaginé que un día él marcaría el número que sellaría mi destino. Cuando los agentes me esposaron esa mañana, el metal frío en mis muñecas me recordó el olor de la cocina de mi madre cuando yo era niño: frijoles hirviendo, tortillas infladas en el comal. Todo lo que había hecho era para que mis hijos no conocieran el hambre, para que nunca supieran lo que era comer solo una vez al día. Y sin embargo, ahí estaba yo, tratado como un criminal, mientras al fondo, en la pantalla del celular que me quitaron, todavía brillaba el último mensaje que Daniel me envió: «Perdóname, papá,
pero no tuve opción. El ruido de la puerta al cerrarse detrás de los agentes todavía resonaba en mi cabeza cuando empecé a recordar cómo había llegado hasta ese punto. La verdad es que mi vida en Estados Unidos siempre fue un equilibrio frágil, una cuerda tensa sobre un abismo. Durante más de 2 décadas caminé en silencio, cuidando cada palabra, cada movimiento, evitando cualquier cosa que llamara la atención. Y todo ese sacrificio, todo ese miedo constante, lo aceptaba con gusto porque creía que lo hacía por ellos, por mi familia, por mis hijos. Los primeros años fueron los más duros. Año 2005, yo trabajaba en una obra en Nueva York. Dormíamos en un sótano húmedo, con colchones tirados en el suelo, 8 hombres compartiendo un solo baño. Ganaba $9 la hora, y en una semana podía juntar unos 400, 450 si tenía suerte. De esos, mandaba siempre 300 a México. Recuerdo el olor de las largas filas en Western Union, el murmullo de otros hombres como yo contando billetes arrugados, repitiendo direcciones de memoria para no equivocarse en el envío. Cada recibo que guardaba era como un trofeo, una prueba de que estaba cumpliendo con mi deber. Las llamadas con mi familia eran breves porque costaban, pero estaban llenas de promesas. Pronto regreso, mijo, ya casi junto para arreglar los papeles. Dile a tu mamá que no se preocupe, que aquí estoy bien. Lo decía, aunque a veces no comiera para ahorrar, aunque las botas me quedaran rotas y las rodillas me dolieran cada noche como si tuvieran clavos adentro. Nunca quise que ellos supieran la miseria que yo vivía. Con los años, el dinero que mandaba se volvió parte de su vida diaria. Se acostumbraron a que cada semana llegaba algo. Yo sentía orgullo, como si estuviera construyendo un puente invisible entre mi exilio y su comodidad. Pero poco a poco, ese orgullo se transformó en una obligación que ya no me preguntaban si podía cumplir, sino que simplemente exigían. Recuerdo un diciembre, año 2010. Había trabajado sin descanso en 3 casas pintando interiores. El olor de la pintura se me había metido hasta los pulmones y tosía todo el tiempo, pero logré mandar $1,200 para Navidad. Llamé esa noche y esperaba escuchar alegría. Pero lo primero que me dijo mi esposa fue, ¿solo eso? Con tanto que trabajas, pensé que mandarías más. Esa frase me atravesó como cuchillo. No era gratitud lo que esperaba, pero al menos un poco de alivio, de reconocimiento. En su lugar, solo escuché reproches. Con Daniel, la historia fue diferente. Al principio, me hablaba con cariño. Me mandaba fotos de sus partidos de fútbol, de sus calificaciones en la escuela. Yo lloraba en silencio al verlas, sintiendo que estaba haciendo lo correcto, pero a medida que crecía, sus palabras cambiaron. Papá, necesito dinero para la computadora. Papá, mándame para el coche. Papá, sin ti aquí todo es más difícil. Así que lo mínimo es que mandes. Yo trataba de explicarle que no era tan fácil, que aquí el dinero se ganaba con sudor y dolor. Pero él no quería escuchar. Año 2014. Una llamada quedó grabada en mi memoria. Daniel ya tenía 16 años. Papá, todos mis amigos tienen iPhone. Yo soy el único con un celular viejo. No sabes la vergüenza que paso. Me lo dijo con un tono que mezclaba desprecio y resentimiento. Esa noche, después de colgar, trabajé un turno extra limpiando oficinas para poder comprarle ese maldito teléfono. Cuando por fin lo tuvo, me mandó un mensaje frío. Gracias. Ni una foto, ni una sonrisa, solo una palabra seca que me dejó vacío. La manipulación fue creciendo de forma tan sutil que yo no me daba cuenta. Cada pedido se volvía más grande, más urgente, más indispensable, y yo, ciego por el amor de padre, me desgastaba más y más. Llegué a trabajar 80 horas semanales, con dolor en la espalda que no me dejaba dormir, con las manos llenas de cortes que nunca sanaban. Todo para que allá, en México, ellos vivieran con comodidades que yo ni siquiera soñaba. El pedido imposible llegó en 2018. Daniel ya tenía 20 años y estudiaba en la universidad. Me llamó una tarde mientras yo estaba en la parte alta de un andamio, bajo un sol de 40 grados. Contesté con la camisa empapada en sudor y el corazón acelerado.
Su voz sonaba decidida, como si no hubiera espacio para dudas. Papá, necesito $10,000. Es para invertir en un negocio con unos amigos. Si no me ayudas ahora, nunca voy a poder salir adelante. 10,000. Era una cifra que me aplastó como un bloque de concreto en el pecho. Yo apenas tenía ahorros de 3,000, guardados con años de sacrificio, con la esperanza de algún día arreglar mis papeles o regresar a casa con algo. Le dije la verdad, que no podía, que era imposible. Silencio al otro lado de la línea. Luego, la frase que nunca olvidaré. Si no me ayudas, para mí ya no eres mi padre. Ese día entendí que algo se había roto, pero aún así, no tuve el valor de colgarle para siempre. Seguí mandando lo que podía, como si todavía existiera un puente, aunque en realidad solo quedaban ruinas. El eco de aquellas palabras, para mí ya no eres mi padre, me acompañó durante meses, como un martillo golpeando sin descanso en mi cabeza. Seguí mandando lo que podía, no porque creyera que aún me reconocían como padre, sino porque no sabía vivir de otra manera. Mi vida entera se había reducido a eso, a trabajar y mandar, trabajar y mandar. Pero todo cambió la tarde en que descubrí que todo lo que me pedían estaba envuelto en una mentira. Fue en 2019, en Houston. Yo estaba trabajando en la remodelación de una oficina cuando recibí un mensaje inesperado de mi hermana desde México. Ella nunca solía escribirme directamente, siempre hablábamos en Navidad o en algún cumpleaños. El texto era corto, pero me heló la sangre. Oye, ¿es cierto que Daniel compró un carro nuevo en efectivo? Dicen que anda presumiendo en el pueblo que tiene dinero propio. Me quedé mirando la pantalla sin poder moverme. Yo sabía que apenas una semana antes, Daniel me había llamado llorando, diciendo que si no le mandaba $2,000, lo iban a sacar de la universidad. Yo había trabajado turnos dobles durante un mes entero para juntar esa cantidad, y la había mandado con las manos temblorosas de cansancio. Y ahora me decían que él presumía de un coche nuevo. Llamé de inmediato. Contestó con voz tranquila, como si nada pasara. Sí, papá, me compré un carrito. Es que un amigo me lo dejó barato. Le pregunté de dónde había salido el dinero y respondió con evasivas. Pues uno busca la manera, ¿no? No siempre tengo que depender de ti. Esa frase, en lugar de tranquilizarme, me perforó el corazón. Porque en el fondo sabía la verdad. Yo estaba sosteniendo una farsa. Con el tiempo me fui enterando de más cosas. Que el dinero que mandaba para la universidad muchas veces se iba en fiestas. Que las supuestas deudas urgentes eran inventadas para sacarme más. Que incluso mi esposa estaba al tanto y prefería callar porque, al final de cuentas, él es tu hijo. No lo vas a dejar tirado. Me sentí usado, engañado, como un cajero automático con vos. La mentira se hizo más grande cuando en 2020 me pidieron $5,000 para una supuesta cirugía de mi madre. Yo vendí herramientas, trabajé fines de semana extra y los mandé con el corazón en la garganta pensando que ella podía morir. 2 meses después, hablé directamente con mi madre por teléfono y ella me dijo, con voz débil, pero clara, ¿cirugía? No, hijo. Yo solo tuve una gripe fuerte. Ya estoy mejor. Sentí que me arrancaban el alma. A partir de ese momento, cada llamada de Daniel me sonaba como una estafa, pero aún así respondía. A veces él hablaba rápido, nervioso, como si supiera que estaba perdiendo el control. Papá, es que tú no entiendes. Aquí todo es más caro. La vida no es como cuando tú estabas. Yo escuchaba en silencio, tragando mi rabia. No tenía fuerzas para gritarle. Solo trabajaba más, porque el miedo más grande era que él realmente me dejara de hablar para siempre. La mentira no solo me quitó dinero, me quitó la ilusión, la fe en que algún día regresaríamos a ser una familia unida. Empecé a sentir que todo lo que había construido se sostenía sobre un suelo falso, como una casa de cartón que podía caer con un soplido. En las noches, mientras dormía en el colchón viejo de mi cuarto rentado, me preguntaba si acaso Daniel alguna vez había entendido mis sacrificios, si alguna vez se había detenido a pensar que cada dólar que gastaba en fiestas, en ropa o en carros, estaba manchado con mi sangre y mi sudor.
El golpe final llegó en 2021, cuando un amigo de la infancia que vivía en Guadalajara me mandó una foto. Era Daniel, posando con un grupo de amigos, cerveza en mano, detrás un letrero de un bar caro. En el pie de foto alguien había escrito: «Gracias a los dólares de mi viejo, la vida se vive mejor». Me quedé mirando esa imagen una y otra vez, con los ojos ardiendo y las manos temblando. Esa noche lloré como no lloraba desde que crucé la frontera en 2003. No lloré solo por la traición, sino porque entendí que había perdido a mi hijo mucho antes de que él llamara a inmigración. Lo había perdido en el momento en que empezó a verme como una billetera y no como un padre. Y sin embargo, aún con todo ese dolor, no sabía detenerme. Como un prisionero que ama sus cadenas, seguí mandando dinero, convencido de que algún día lo recuperaría, de que en algún momento volvería a escuchar un «Gracias, papá», que sonara sincero. No sabía que la mentira todavía escondía una sombra mucho más grande, una que me arrancaría hasta lo poco que me quedaba, mi trabajo. El día que perdí mi trabajo, fue como si alguien hubiera apagado la última luz que quedaba en mi vida. Era marzo de 2022 y llevaba casi 6 años trabajando en la misma empresa de construcción en Dallas. No era un empleo formal, claro, porque no tenía papeles, pero el patrón confiaba en mí. «Ramírez, tú eres de los buenos, nunca faltas, nunca te quejas», solía decir. Yo trabajaba jornadas dobles, llegaba el primero y me iba el último. Sentía que al menos ahí tenía una especie de hogar, pero las mentiras y las exigencias de Daniel habían drenado hasta mis fuerzas. Pasaba noches enteras trabajando en casas particulares para juntar lo que él pedía, y luego en la mañana me presentaba agotado a la obra. Empecé a fallar. Me temblaban las manos al cargar cemento. Me dolían tanto las rodillas que a veces no podía subir al andamio. Un día, en pleno techo, me mareé y casi caigo de cabeza. Los compañeros me sujetaron a tiempo, pero el capataz me miró con dureza. «Ramírez, no podemos arriesgarnos. Si te caes, nos cae una multa». Al final, después de semanas de advertencias, me llamaron a la oficina improvisada que tenían en un contenedor. El patrón me miró con una mezcla de tristeza y firmeza. «Lo siento, viejo, pero ya no puedo seguir. Estás distraído, cansado. Aquí necesitamos gente al 100%. No hubo pleito. No hubo gritos. Solo esas palabras que me dejaron helado. Me dio $200 en efectivo y un apretón de manos. Salí del lugar con mi caja de herramientas en brazos, sintiendo que el mundo me pesaba sobre los hombros. Esa tarde me senté en la banca de un parque cercano. El aire olía a pasto recién cortado y a hamburguesas de un carrito ambulante. Pero yo no tenía hambre. Tenía 45 años, 2 décadas de vida construida a escondidas en un país que nunca me reconoció, y ahora ni siquiera tenía un empleo. Lo peor era que ni siquiera podía llorar libremente. En mi celular ya había 3 mensajes de Daniel. «Papá, ¿y el dinero que prometiste? No me dejes mal con mis amigos. Necesito que cumplas. Si no me mandas esta semana, ya no quiero saber nada de ti». Le respondí con un simple: «Perdí el trabajo». Pensé que al menos esa noticia lo haría mostrar algo de compasión, pero lo que recibí fue un audio que todavía recuerdo palabra por palabra. «¿Y a mí qué me importa? Siempre tienes excusas. Para eso mejor nunca te hubieras ido. Eres un inútil». Dels, su voz era dura, fría, como si no hablara con su padre, sino con un desconocido al que despreciaba. Ese audio me destruyó. Lo escuché una y otra vez, hasta que el celular se quedó sin batería. Cada palabra se me clavaba como un cuchillo. Yo había entregado mi juventud, mi salud, mi vida entera, para que a él no le faltara nada. Y ahora, sentado en esa banca, me descubrí a mí mismo preguntándome si todo había valido la pena. Durante semanas busqué empleo. Iba a las esquinas donde se juntan los jornaleros. Levantaba la mano cada vez que una camioneta frenaba, pero rara vez me escogían. Muy cansado, muy viejo. Escuché una vez que susurraron. Algunos días lograba trabajar en mudanzas, cargando muebles hasta que la espalda me crujía.
Otros días volvía con las manos vacías y el estómago vacío. Mientras tanto, en México, Daniel seguía pidiendo. Nunca preguntó cómo estaba. Nunca ofreció ayuda. Solo pedía más y más, como si yo tuviera una mina de oro escondida en el bolsillo. Hubo noches en que me acosté sin cenar para poder mandar $200 que había conseguido de milagro. No quería que él supiera que ya no tenía nada. La presión se volvió insoportable. Vivía con miedo constante, miedo de no conseguir trabajo, miedo de que me descubrieran sin papeles, miedo de recibir una llamada con otra mentira disfrazada de urgencia. Mi cuerpo empezó a fallar. Gastritis, insomnio, dolores de espalda que me dejaban tirado en la cama. Y aún así, cada mañana me obligaba a salir a buscar empleo, porque lo único que me mantenía en pie era la idea de no fallarle del todo a mis hijos. No sabía que esa fragilidad, esa vida tambaleante, me estaba empujando directo al borde del precipicio, porque perder el trabajo no fue el final, fue solo la antesala del verdadero golpe, la detención. Y cuando llegó, no fue casualidad, fue una llamada, fría y calculada, hecha por la voz que más amaba en el mundo. La madrugada de mi detención todavía me persigue en sueños. Eran las 5:40 de la mañana cuando escuché los golpes secos en la puerta. 3, exactos, firmes, como si fueran martillazos en mi pecho. Me levanté sobresaltado, con el corazón latiendo como tambor. Pensé que era algún vecino, quizá la casera. Pero cuando escuché la palabra, mi mundo se desplomó. ¡Inmigración! ¡Abra la puerta! Me quedé inmóvil, los pies pegados al suelo. Todo se volvió silencio, excepto el zumbido en mis oídos. No abrí de inmediato. Miré alrededor de mi cuarto diminuto, la cama desordenada, la mochila con herramientas al lado, la foto vieja de mis hijos pegada en la pared con cinta. Esa foto era lo único que había resistido los años, el sudor, las mudanzas, y ahora parecía burlarse de mí. Los golpes se hicieron más fuertes. «Señor Ramírez, abra ya o tumbamos la puerta». Caminé despacio, sintiendo que cada paso me arrancaba años de vida. Abrí, y lo primero que vi fueron las botas negras, el brillo metálico de las insignias, las chaquetas azules con las letras ICE. El frío de ese amanecer se coló en mi piel como cuchillas. «Está bajo arresto por permanencia ilegal en este país», dijo uno de ellos con voz mecánica, como quien lee un guión. Me esposaron ahí mismo, delante del vecino que sacó la cabeza por la ventana. Sentí la vergüenza más grande de mi vida. Yo, que me había partido el lomo durante 22 años para ser invisible, ahora era exhibido como un criminal. Mientras me bajaban por las escaleras, un agente sacó mi celular de la mesa. La pantalla todavía brillaba con el último mensaje recibido la noche anterior. Era de Daniel. Decía: «Perdóname, papá, pero no tuve opción». Lo vi apenas un segundo, antes de que apagaran el aparato. Sentí un hueco en el estómago. En ese instante lo entendí todo. No había sido una redada casual. No era azar. Fue él, mi hijo, mi sangre. El mismo por quien había trabajado bajo soles y tormentas. El que había vestido con mi sudor. El que había presumido con mi dinero. Él fue quien marcó el número que ahora me hundía. En la camioneta donde me subieron olía a plástico viejo y desinfectante. Había otros hombres con la mirada perdida, esposados igual que yo. Algunos murmuraban oraciones, otros lloraban en silencio. Yo me quedé callado, con los ojos fijos en la ventana enrejada. Afuera, el cielo se teñía de naranja, y pensé en todas las madrugadas en que había salido a trabajar con la esperanza de un futuro mejor. Ese mismo sol que siempre me había dado fuerza, ahora me parecía una burla cruel. Las horas siguientes fueron un laberinto de frío y burocracia. Un cuarto blanco, una mesa metálica, una gente tomando huellas. Me quitaron el cinturón, los cordones de los zapatos, hasta la dignidad. El aire olía a miedo, a sudor ajeno, a derrota. Me sentaron en una banca junto a otros detenidos. Uno de ellos, un hondureño joven, me preguntó: «¿Quién te delató?». No tuve fuerzas para responder. ¿Cómo podía decirle que fue mi propio hijo? Me tragué la respuesta como se traga un pedazo de vidrio
desgarrando por dentro. Esa noche, encerrado en una celda con paredes grises y una cama de metal, no pude dormir. Cerraba los ojos y veía la cara de Daniel de niño, con su uniforme escolar, sonriendo en una foto que yo había llevado en mi billetera durante años. Luego, la voz fría de su mensaje se superponía a esa imagen. Perdóname, papá, pero no tuve opción. ¿Qué clase de necesidad lo llevó a entregarme? ¿Qué tanto resentimiento guardaba contra mí? No encontré respuesta. Solo el eco del silencio, roto de vez en cuando por los sollozos de otros detenidos que también habían dejado familia atrás. En ese momento comprendí que la traición más dolorosa no viene de los enemigos, sino de quienes alguna vez juraste proteger. Y mientras trataba de cerrar los ojos, supe que lo peor aún estaba por llegar. La audiencia que decidiría si esos 22 años de vida se borrarían en un solo golpe. La mañana de la audiencia comenzó con un silencio espeso que parecía ahogarlo todo. Nos despertaron a las 4, con las luces encendidas de golpe y órdenes gritadas en inglés que apenas entendía. El uniforme naranja me quedaba grande, áspero, como si me envolviera en una tela hecha para recordarme que ya no era un hombre libre. Me esposaron las muñecas y me pusieron cadenas en los tobillos. Cada paso sonaba como un eco metálico que me recordaba que ya no tenía control sobre mi vida. El transporte hacia la corte era un camión frío, con bancas metálicas y ventanas cubiertas por rejas. El olor a sudor y miedo era insoportable. A mi lado, un salvadoreño de unos 30 años rezaba en voz baja. Yo no podía rezar. Sentía que cualquier palabra se me quedaría atorada en la garganta. Mi mente solo repetía una pregunta. ¿Cómo es posible que sea mi propio hijo quien me trajo hasta aquí? Cuando entré a la sala, lo primero que vi fue la bandera de Estados Unidos en la esquina. El salón estaba iluminado por luces blancas, demasiado brillantes, como si quisieran desnudar mi alma. Me sentaron frente a un juez de rostro severo, gafas redondas y una voz tan fría como las paredes. A mi derecha, una traductora con expresión cansada. A mi izquierda, un abogado público que apenas había cruzado 2 palabras conmigo antes de entrar. El juez comenzó a leer mi caso. 22 años en este país sin documentos, arresto en domicilio, sin antecedentes criminales, familia en México. Cada palabra era como un martillo golpeando mi historia, reduciéndola a simples datos, sin el peso de los sacrificios que había cargado. Cuando mencionó que había enviado dinero por más de 2 décadas, lo dijo como si fuera una curiosidad, no como la sangre que yo había derramado para sostener a mi familia. El fiscal habló primero. Su voz era seca, sin emociones. Su señoría, este individuo ha estado en violación de la ley durante más de 2 décadas. Ha trabajado ilegalmente, ha usado identidades falsas en algunos empleos. La ley es clara, debe ser deportado. Sentí que cada palabra me borraba, que mi vida entera se reducía a la etiqueta de ilegal. Cuando llegó mi turno, la traductora me indicó que hablara. Mi voz temblaba. Yo vine buscando trabajo, señor juez. Mis hijos eran pequeños y yo no quería que pasaran hambre. He trabajado todos estos años en construcción, en limpieza, en lo que fuera. Nunca he robado, nunca he hecho daño. Solo quería darles un futuro mejor. El juez me miró sin pestañear. ¿Y por qué no intentó arreglar su situación migratoria en todos estos años? La pregunta me atravesó como una bala. Quise explicarle que cada intento costaba miles de dólares, que siempre había algo más urgente: la renta, la enfermedad de mi madre, la universidad de mis hijos. Quise decirle que vivir en las sombras era más barato que soñar con la luz. Pero las palabras se me enredaron, y solo logré murmurar: nunca tuve suficiente dinero. El abogado intentó intervenir. Su señoría, mi cliente no representa un peligro. Ha sido un trabajador constante. Pedimos que considere la cancelación de la deportación por el tiempo que lleva aquí. Pero su voz sonaba débil, sin convicción, como si ya supiera que todo estaba perdido. Mientras hablaban, yo recordaba cada amanecer en que había salido con la espalda encorvada y las manos vacías de fuerza, pero llenas de esperanza.
Recordaba las noches en que, agotado, contaba los billetes arrugados para mandarlos a México, convencido de que eso me hacía un buen padre. Y ahora, sentado frente a ese juez, me daba cuenta de que ninguno de esos sacrificios pesaba en la balanza de la justicia. Al final, el juez respiró hondo y dijo: «La decisión se dará en la próxima audiencia. Queda bajo custodia hasta entonces». Golpeó la mesa con el mazo y el sonido retumbó en mi cabeza como un disparo. Me levantaron de la silla y las cadenas volvieron a sonar. Mientras me llevaban hacia la salida, vi a lo lejos una fila de bancas donde algunas familias esperaban a sus detenidos. Madres llorando, hijos abrazando a padres esposados. Yo no tenía a nadie allí. Nadie había venido a mirarme a los ojos. Nadie. En ese instante supe que, más allá de lo que decidiera el juez, ya estaba condenado. Condenado por el silencio de mi familia, por la traición de mi hijo, por la vida que había construido sobre un cimiento falso. Esa noche, de regreso en la celda, escuché a un compañero decir: «Lo más duro no es la deportación, es saber que tu propia sangre te olvidó». Y esas palabras se quedaron conmigo, clavadas como un recordatorio de que lo peor aún estaba por llegar. Los días en detención pasaban lentos, todos iguales, el mismo sonido metálico de las puertas abriéndose y cerrándose, el mismo olor a cloro mezclado con sudor, el mismo conteo de cabezas como si fuéramos ganado. Perdí la noción del tiempo. A veces pensaba que llevaba semanas, otras que habían pasado años. Lo único real era el silencio pesado de la celda y las cadenas invisibles que me ataban a la espera. Fue durante una de esas mañanas que ocurrió lo inesperado. Estaba sentado en la banca de concreto, repasando en mi mente una y otra vez la voz de Daniel llamando a inmigración, cuando el guardia gritó mi nombre. «¡Ramírez! ¡Visita!». Me levanté confundido. No esperaba a nadie. Nadie venía a verme. Nadie sabía de mí en ese lugar. Caminé hasta la sala de visitas con el corazón encogido, imaginando que tal vez era un error. Y entonces la vi. Mi hija menor, Mariana, al otro lado del vidrio, con un auricular en la mano. Tenía ya 22 años, pero para mí seguía siendo la niña que me escribía cartas con dibujos de corazones cuando era pequeña. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero en ellos había una fuerza que me atravesó. Tomé el auricular con manos temblorosas. «Mija, ¿cómo supiste?». Ella respiró hondo antes de hablar. «Papá, yo no podía quedarme callada. Supe lo que pasó, supe lo que hizo Daniel. Él se arrepiente, pero no entiende lo que ha hecho. Yo vine porque tú no estás solo». Sentí un nudo en la garganta. Nadie me había dicho esas palabras en años. «No estás solo». Cerré los ojos y dejé que el llanto me quemara las mejillas. Mariana me contó todo, que Daniel había llamado a inmigración después de una pelea con mi exesposa, que lo habían presionado, que él pensaba que así podría deshacerse de la carga de tenerme enviando dinero desde Estados Unidos, que en el fondo lo había hecho por resentimiento y por soberbia. Yo escuchaba, incrédulo, sintiendo que cada frase me hundía más, pero al mismo tiempo, las palabras de mi hija eran como un hilo de esperanza. Alguien aún me veía como padre. «Voy a ayudarte, papá. Hablé con un abogado en México que tiene contactos aquí. No prometen nada, pero vamos a intentar que te dejen quedarte. Al menos que no te deporten de inmediato». Su voz temblaba, pero tenía la firmeza de quien está dispuesta a luchar. Ese fue el giro que no esperaba. Después de semanas sintiéndome enterrado, de pronto apareció una mano que me recordaba que no todo estaba perdido. No era la de Daniel, no era la de la mujer con la que compartí media vida, sino la de mi hija, la misma que había crecido a la sombra de mis ausencias, pero que aún me reconocía como su padre. En los días siguientes, recibí noticias a través de ella. El abogado había solicitado una revisión del caso, argumentando mi buen historial, mis años de trabajo, la ausencia de crímenes. Era una posibilidad pequeña, pero era algo. En las noches, acostado en la litera dura de la celda, me aferraba a esa chispa de esperanza, como quien sostiene un fósforo encendido
en medio de la oscuridad. También empecé a pensar en lo que significaba todo aquello. El mismo hijo, por quien había dado todo, me había entregado. La misma hija, a quien a veces le mandé menos dinero porque Daniel siempre exigía más, era la que ahora se jugaba por mí. La vida tenía un modo cruel de mostrar dónde estaba la verdad. El giro no borraba el dolor, pero abría una rendija en la celda de mi alma, y en esa rendija entró algo que había olvidado, la posibilidad de seguir de pie, aunque todo pareciera derrumbarse. El día de la segunda audiencia amaneció gris, con una llovizna fina que golpeaba las ventanas del transporte en el que nos llevaban. Yo iba encadenado de pies y manos, con el uniforme naranja que me pesaba como si llevara encima todos mis errores. Pero dentro de mí había algo distinto. Ya no era solo miedo, era también la voz de Mariana, firme, diciéndome que no estaba solo. Al entrar a la sala vi al mismo juez con el rostro severo, pero esta vez había algo nuevo en la mesa. Mi abogado público parecía más animado, con papeles que antes no tenía. Y ahí, en una de las bancas, vi a mi hija. No podía acercarse, pero sus ojos me buscaron y sentí que me sostenían desde lejos. El juez inició la sesión repasando mi expediente. Luego le dio la palabra al fiscal, que repitió lo mismo de la vez anterior, que yo había vivido ilegalmente, que había trabajado sin autorización, que la ley debía cumplirse. Sus palabras sonaban frías, pero esta vez yo no me sentía derrotado, porque sabía que alguien iba a hablar por mí. Cuando llegó el turno de la defensa, mi abogado pidió al juez que escuchara un testimonio escrito que Mariana había presentado. La traductora empezó a leerlo en inglés. Yo no entendía cada palabra, pero veía al juez seguir la lectura con atención. Mi hija había escrito sobre mi historia, sobre cómo había trabajado desde que tenía memoria para que sus hijos pudieran estudiar, sobre cómo cada uniforme, cada libro y cada comida en su mesa había venido del esfuerzo de un hombre invisible. Habló de mis 22 años de sacrificio, de cómo nunca cometí delitos, de cómo ella estaba dispuesta a hacerse responsable de mí si me permitían quedarme. Cada frase me golpeaba el pecho, porque era la primera vez en mucho tiempo que alguien contaba mi historia como lo que es, un acto de amor, no un crimen. Vi que los ojos del juez se suavizaron un instante, aunque volvió enseguida a su seriedad habitual. El fiscal intentó objetar, diciendo que las emociones no podían sustituir a la ley. Pero el juez levantó la mano y dijo: «He escuchado suficiente». Luego se dirigió a mí: «Señor Ramírez, su caso no es sencillo. La ley dice una cosa, pero también hay factores humanos que no podemos ignorar. No daré una decisión final hoy. Voy a posponer el fallo y pedir una revisión más exhaustiva. Hasta entonces, seguirá bajo custodia. Pero este tribunal reconoce el valor de su testimonio y del apoyo de su hija». Esas palabras no significaban libertad, pero significaban algo que yo había perdido: tiempo para luchar, para no ser expulsado de inmediato. Me llevaron de regreso a la celda, pero esta vez caminé distinto. Los grilletes seguían pesando, pero dentro de mí había una chispa encendida. Esa noche, acostado en la litera, pensé en Daniel. Me pregunté si sabía que estaba aquí, peleando por quedarme, mientras él seguía su vida allá afuera con el dinero que tantas veces me arrancó. Me dolía reconocerlo, pero entendí que ya no podía esperar nada de él. El amor que yo le tenía seguía intacto, pero la confianza estaba muerta. En cambio, Mariana había demostrado una lealtad que yo no había visto venir. Ella, a quien tantas veces le di menos porque su hermano siempre exigía más, ahora era la que sostenía mi vida. El giro de la audiencia no era una victoria, pero era la prueba de que todavía existía justicia más allá de los papeles. Una justicia hecha de la voz de una hija que se atrevió a hablar por su padre cuando todos los demás lo habían abandonado. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, por primera vez en mucho tiempo, me dormí con la sensación de que no estaba completamente derrotado. Los días siguientes se convirtieron en una espera insoportable. Cada noche, al acostarme en la litera de hierro, pensaba en lo que el juez había dicho,
que aún no había decisión, que quedaba un respiro. Ese respiro era lo único que me mantenía vivo. En las mañanas, cuando nos servían el desayuno aguado, me aferraba a la idea de que tal vez, con la ayuda de Mariana, había una salida. Fue ella quien vino a verme una semana después, con la misma mirada firme que me daba fuerzas. Hablamos por el teléfono detrás del vidrio, y sus palabras fueron un bálsamo y un cuchillo al mismo tiempo. Papá, Daniel sabe que estoy aquí contigo. Lo enfrenté. Le dije que lo que hizo fue una traición, que nos destrozó a todos. Él se enojó, gritó que no aguanta más, que tú lo dejaste crecer solo y que ahora cargas las consecuencias. Me dijo que no se arrepiente. Sentí que me arrancaban el aire de los pulmones. Mi propio hijo, la razón por la que había cruzado la frontera, seguía convencido de que yo era el culpable de todo. No pude responder. Me quedé callado, con los ojos fijos en Mariana, que ahora lloraba del otro lado. No importa lo que él diga, papá. Yo estoy contigo, y voy a estar hasta el final. El día de la última audiencia llegó como una tormenta anunciada. Nos despertaron temprano, nos encadenaron de nuevo y nos llevaron a la corte. El ambiente era más tenso que la vez anterior. Sabía que esta vez habría un fallo definitivo. Sentía que cada paso que daba hacia esa sala era un paso hacia el abismo. Me sentaron frente al juez. A mi derecha, el abogado con los documentos que Mariana había conseguido. A mi izquierda, la traductora. Al fondo, entre las bancas, vi a mi hija. Y por un instante me sentí fuerte. El juez repasó todo el expediente, mis años en el país, mis trabajos, la ausencia de delitos, los testimonios de quienes habían enviado cartas de apoyo gracias a Mariana. El fiscal insistió en que la ley debía cumplirse, que mi permanencia era ilegal y que nada podía justificarlo. Yo lo escuchaba como quien oye una campana lejana, porque mi mente estaba en otra parte, en la voz de Daniel diciéndome que no se arrepentía. Cuando me pidieron hablar, respiré hondo. Señor juez, no tengo excusas. Sé que estuve aquí sin papeles. Sé que la ley dice que debo irme. Pero lo único que puedo decirle es que no vine a hacer daño. Vine a trabajar, a mandar dinero para que mis hijos no pasaran hambre. Lo di todo, incluso mi salud. Tal vez fallé como padre por no estar presente, pero cada dólar que gané fue pensando en ellos. Y hoy estoy aquí, no para pedir compasión para mí, sino para pedir que entiendan que soy un hombre que solo quiso cuidar a su familia, aunque la vida me cobró caro ese intento. El juez me miró fijamente. Hubo un silencio largo, tan largo que sentí que el aire me faltaba. Finalmente, habló. Este tribunal reconoce sus años de trabajo, su ausencia de delitos y el testimonio de su hija. Pero la ley es clara. Su deportación será ejecutada. Sin embargo, dadas las circunstancias, no será inmediata. Se le concede un plazo para organizar su salida voluntaria, con supervisión. Podrá despedirse de su familia y regresar a su país con dignidad. Las palabras me golpearon como un martillo, pero al mismo tiempo sentí un extraño alivio. No me sacaban en cadenas, no me arrastraban como a un criminal. Me daban un tiempo, un margen pequeño para cerrar mi historia en este país. Vi a Mariana llorando en silencio, asintiendo con la cabeza como si entendiera que, aunque habíamos perdido la batalla, al menos habíamos ganado un poco de humanidad en la derrota. Cuando me levantaron de la silla, los grilletes sonaron por última vez en esa sala, y mientras caminaba hacia la salida, comprendí que el verdadero juicio no lo había dictado ese juez, sino mi propia sangre, porque lo que me condenaba no eran los papeles, sino la traición de mi hijo. Cuando crucé la puerta del centro de detención por última vez, con mis pocas pertenencias en una bolsa transparente, sentí que el aire me quemaba los pulmones. Afuera no había nadie esperándome, excepto Mariana. Ella me abrazó con tanta fuerza que por un momento olvidé las cadenas, los jueces, los gritos. Olvidé incluso que estaba a punto de dejar atrás 22 años de mi vida. Los días siguientes fueron un tránsito extraño entre el alivio y la tristeza. Caminaba por calles que había recorrido durante décadas como un fantasma, sabiendo que pronto ya no serían mías.
Entraba a tiendas, respiraba el olor a café en los pequeños locales, escuchaba el bullicio de los mercados latinos en Los Ángeles. Todo tenía un sabor a despedida. Me quedaban 3 semanas antes de abordar el avión que me llevaría de regreso a México. 3 semanas para cerrar un ciclo que había comenzado en 2003, cuando crucé la frontera con los zapatos rotos y la esperanza intacta. 3 semanas para aceptar que todo lo que construí aquí se había derrumbado con una llamada de teléfono hecha por mi propio hijo. Pensaba mucho en Daniel. Imaginaba su rostro el día que marcó aquel número, la mezcla de enojo y cansancio en sus palabras. Trataba de entenderlo, de buscarle justificación, pero siempre regresaba al mismo punto: la traición. Porque no hay argumento que borre el hecho de que me entregó como si fuera un desconocido. Y lo que más dolía no era la cárcel, ni la deportación. Lo que más dolía era haber trabajado media vida para un hijo que me devolvió el sacrificio en forma de condena. Pero también estaba Mariana. Ella me mostró que no todo se había perdido, que la sangre no siempre traiciona. Me acompañó a cada cita. Me llevó a comer tacos en un puesto callejero el último fin de semana. Me miró a los ojos y me dijo: «Papá, yo te necesito en mi vida. No importa dónde estés, yo voy a buscarte». Esas palabras fueron la única redención en medio de mi ruina. El día de mi vuelo, mientras esperaba en el aeropuerto con un oficial a mi lado, miré por última vez el cielo de Estados Unidos. No sentí odio, sentí un cansancio profundo, como si al fin pudiera soltar una carga que había llevado demasiado tiempo. Pensé en todos los techos que construí, en todas las paredes que pinté, en todas las casas que limpié. Nadie recordaría mi nombre, pero en algún lugar de este país quedaban pedazos de mi vida adheridos al concreto, a la madera, a los ladrillos. Cuando el avión despegó, cerré los ojos. No sabía qué me esperaba en México. Solo sabía que ya no era el mismo que salió de Michoacán 20 años antes. Había dejado aquí mi juventud, mi salud, mis sueños y mi dignidad. Pero también entendí algo que me costó demasiado, que el amor no puede medirse en dólares enviados ni en sacrificios invisibles. El amor verdadero es presencia, es palabra, es lealtad. Hoy, al recordar todo lo vivido, no guardo rencor. Solo guardo cicatrices. Aprendí que uno puede darlo todo y aún así ser olvidado, que la sangre no siempre garantiza gratitud y que a veces la traición más grande nace del mismo lugar donde uno puso toda su fe. Pero también aprendí que siempre queda un resquicio de luz. La encontré en los ojos de mi hija, en su valentía para decirme que yo seguía siendo su padre. Y eso, aunque todo lo demás se haya derrumbado, es suficiente para seguir caminando, porque aunque la vida me arrancó los años en este país, aunque me devolvió a la tierra de la que huí, sigo respirando, y mientras respire, todavía hay historia que escribir, aunque sea con las manos vacías y el corazón marcado.